Él es un león negro de corazón, ha estado trabajando en temas de seguridad escolar por más de 34 años. Él ha diseñado proyectos y programas como Senderos Seguros, Escuela Segura. Presento entonces con ustedes y me da mucho gusto darte la bienvenida, licenciado Montalberti. Gracias por estar aquí en Cuántico. Flavio, muchísimas gracias por invitarnos a esta incursión de Cuántico para platicar y compartir con ustedes qué somos, qué hacemos y qué esperamos a futuro para nuestros jóvenes. ¿Cuál es el enfoque con el que has trabajado? Que somos el área responsable de crear y diseñar estrategias de prevención y seguridad para la Universidad de Guadalajara en el Estado. Y ha sido un reto grande, difícil a veces de afrontar, porque garantizar la seguridad de nuestros jóvenes dentro y fuera de los planteles no es un tema sencillo. Entiendo que transitaste de escuela segura, entorno seguro y sendero Sendero seguro. seguro. Pero creo que es responsabilidad también del gobierno la parte interna y de todos. Y nosotros también hacia afuera. Ese es el gran reto. ¿Cómo le hacen? Si es una matrícula tan grande, si están además en todo el estado, ¿cómo le hacen? A veces es complicado hacer seguridad en ciertas regiones del estado por lo complicado que está. Nosotros hemos tratado de fortalecer este tipo de cultura de autoprotección, pero sobre todo que la alternativa para hacer prevención y seguridad se llama conciencia. Ser incluso conscientes de nuestro propio derecho. ¿O de denunciar? Sí, de nuestro propio derecho precisamente de intervenir y de modificar aquello con lo que no estamos de acuerdo. De no creer que no pasa nada. Así. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que se ponga una cantina donde estén enfrente de los alumnos, pero no hago nada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar en este arranque aquí en Cuántico Firma Creativa. Y bueno, el día de hoy en una serie de podcast vamos a tener diferentes charlas con diferentes personalidades que nos acompañan. El día de hoy déjenme platicarles porque tenemos un invitado de lujo, ¿sí? Un invitado de lujo aquí en Cuántico Firma Creativa. Y usted va a estar enterado de primera mano. Hoy tenemos al licenciado Montalberti Serrano, que me da muchísimo gusto que esté con nosotros, porque además déjeme platicarle de manera muy rápida un poco del licenciado Montalberti. Él es un león negro de corazón, ha estado trabajando en temas de seguridad escolar por más de 34 años. Él ha diseñado proyectos y programas como Senderos Seguros, Escuela Segura. Nos va a platicar más adelante en el desarrollo de esta charla muy amena que tendremos con él, qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo de trabajo en seguridad escolar. Hoy encabeza y es parte de un Consejo Nacional en Seguridad Escolar. También nos dirá al respecto. Conoceremos cuál es la dinámica de trabajo desde un enfoque integral de lo que hace para que jóvenes estudiantes, tanto de bachillerato como de licenciatura y posgrados en la máxima casa de estudios de este bonito estado, del estado de Jalisco, para conocer cómo lleva a cabo el desarrollo de este interesante, ya no proyecto, sino una rama institucional de la UDG por la perspectiva que tiene y por la importancia que tiene para los jóvenes estudiantes de este estado. Presento entonces con ustedes y me da mucho gusto darte la bienvenida, licenciado Montalberti. Gracias por estar aquí en Cuántico. Flavio, muchísimas gracias por invitarnos a esta incursión de Cuántico para platicar y compartir con ustedes qué somos, qué hacemos y qué esperamos a futuro para nuestros jóvenes. Cuéntanos primeramente, siéntete cómodo, esta es tu casa. Cuántico es pues un espacio donde podremos charlar, donde podremos desarrollar los temas con toda la confianza de que lo de aquí va a quedar en Jalisco. Ok, muy bien. Sí. Bienvenida. Entonces, cuéntanos primero, ¿cuál es el enfoque con el que has trabajado? ¿Cómo definirías el proyecto de Escuela Segura? ¿Qué es lo que haces en seguridad escolar? Bueno, primero comenzaré por decirles que somos parte de la Coordinación General de Seguridad de la Universidad de Guadalajara y que somos el área responsable
de crear y diseñar estrategias de prevención y seguridad para la Universidad de Guadalajara en el estado. Y ha sido un reto grande, muy difícil a veces de afrontar, porque garantizar la seguridad de nuestros jóvenes dentro y fuera de los planteles no es un tema sencillo. Comenzaré por decirte, como bien refieres, que hace muchos años nuestra universidad pues no había controles de acceso, había un cierto tipo de libertad y más tolerancia para muchas cosas porque la inseguridad no estaba tan arreciada como hoy la tenemos. Y empezamos por meter control al interior de nuestras escuelas. Ya ahorita tú visitas nuestra Universidad de Guadalajara y hay controles de acceso digitalizados, incluso con reconocimiento facial, circuitos cerrados de televisión, y se han reforzado los reglamentos internos para tratar de meter orden y que tengamos de la puerta hacia el interior una escuela segura, que es parte de esa propuesta de como universidad. Pero no solo implica el interior de la escuela. No, esa escuela segura de la puerta hacia adentro. Pero ya que teníamos relativamente resguardado y relativamente tranquilo al interior de nuestras escuelas, nos dimos cuenta que afuera de la universidad ocurrían cosas que no teníamos detectadas. El entorno o el perímetro inmediato de nuestras escuelas tenía cierto tipo de problemática. Pero no nomás el entorno, después el sendero por donde caminaban nuestros jóvenes o las salas de convivencia escolar. Es muy importante precisar que nuestros jóvenes en la universidad se bajan del camión a las 6 de la mañana, 6:15 de la mañana, y que tienen que transitar 7, 8 cuadras solos. Un joven, una niña de 14, 15 años, los próximos 3 años para llegar al plantel. Y tiene que transitar por calles mal iluminadas, mal podadas, con un deficiente patrullaje y una violencia al alza. Nos encontrábamos con la disyuntiva de ¿qué hacemos? Nos sentamos y nos cruzamos de brazos y decimos que la responsabilidad nuestra es de la puerta hacia adentro, o asumimos el reto para buscar alternativas para cuidar a nuestros jóvenes desde que salen de casa hoy en día. Por ejemplo. Porque bueno, esta parte de la escuela segura, entiendo que transitaste de escuela segura, entorno seguro y sendero seguro. Ok. Pareciese que le toca la responsabilidad institucional a la máxima casa de estudios resguardarlos hacia adentro. Pareciera. Y la tarea de afuera, pues le corresponde al gobierno. Aparentemente. Pero creo que es responsabilidad también del gobierno en la parte interna y de todos. Y nosotros también hacia afuera. Ese es el gran reto, porque precisamente te quería comentar o dar un ejemplo muy sencillo. ¿Qué le decimos a Eloísa, que vive en Tlajomulco, tiene 18 años y salió en listas en Guadalajara, en la parte del Cuat, al final de la calzada de Independencia, o en Cusea o en el Cucba? Eloísa quiere salir adelante y tiene 18 años. Los próximos 4 o 5 años Eloísa va a tener que salir sola de casa a las 5 de la mañana. En la casa de Eloísa no hay carro. En la casa de Eloísa no hay papá. Y tiene que enfrentarse con una violencia muy complicada que se ha incrementado en los últimos años. ¿Qué le decimos a Eloísa, tú y yo, y la sociedad? ¿Que eso no nos toca porque vive hasta Tlajomulco? ¿O buscamos alternativas para cuidar a Eloísa? O que nada más hasta que llegue a la escuela ya la responsabilidad. O buscamos alternativas para cuidar a Eloísa. No es enfrentarnos ni pelear con nadie, sino crear una cultura de autoprotección. Fomentar y crear y fortalecer una nueva cultura de autoprotección, que yo sepa cómo cuidarme sin depender de los demás. Una nueva cultura de prevención. ¿Qué puedo hacer y qué no debo de hacer? Por ejemplo, ¿dónde puedo hablar por celular? ¿De qué lado debo cargar la bolsa cuando camino? ¿Qué hago si veo un sospechoso a 20 metros y yo estoy solo en la calle? Una nueva cultura de denuncia incluso. Reportar hasta lo más pequeñito. Nuestros jóvenes hace años no nos reportaban muchas cosas. Hoy, con los cursos de capacitación que les damos, las niñas ya nos reportan al acosador del camión. Nos reportan al acosador que las va siguiendo en un vehículo. Nos reportan el puente peatonal que les da miedo. Nos reportan al sujeto que las va siguiendo en un vehículo. Nos reportan sospechosos. Por eso fortalecer esa nueva cultura de denuncia. Y sobre todo, una nueva cultura de sensibilización. Sensibilizarnos para tratar de entender en la medida de lo posible de qué tamaño es el problema tanto al interior como al exterior de los planteles y buscar alternativas para cuidarlas en los auditorios y en las aulas universitarias. Y todo esto les sirve porque además, si tienes denuncias, tienes estadísticas. Si tienes estadísticas, tienes un diagnóstico. Y si tienes un diagnóstico del lugar,
de incidencia, de tipo de violencia, pues vas a poder actuar en torno a, y de ahí nacen los programas. Así es. En una máxima, como bien dices, que la única manera de cambiar la realidad es conocerla. Si no conocemos lo que está pasando afuera, pues vamos a dar palos de ciego y vamos a hacer supuestos y ocurrencias. En la medida que nos recabamos la información y la fortalecemos, la cotejamos y la desmenuzamos, nos damos cuenta qué es lo que está ocurriendo allá afuera, ¿no? Eso nos ha permitido los últimos 15 años tener estadísticas de los entornos de las escuelas y al interior. Saber, por ejemplo, en qué esquina aparece un sujeto, cómo va vestido, traen bicicletas, cuántos robos tenemos con arma de fuego, con cuchillo, motoladrones, acosadores, exhibicionistas. Al vecino que se aparece por la ventana y hace un montón de desfiguros cuando pasan las niñas. Pero eso quién lo reportaba, no lo reportaban. No. Hoy tenemos reportes. Las personas en Que condición esto de es calle, parte de la nueva cultura. de denuncia y sensibilización. Por ejemplo, las personas en condición de calle que habitan alrededor de las escuelas, que nadie les pone atención. Son los nadie de Galeano, ¿no? ¿Son los qué? Los nadie de Galeano, ¿no? Y que nadie les hace caso, hasta que no se convierten en un problema serio. Por ejemplo, en algunas de nuestras escuelas... O que las estadísticas van creciendo. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos reportes de 3 niñas agredidas sexualmente por 3 personas en condición de calle. Y tenemos acosadores que se levantan todavía adormilados, semidrogados, a tratar de tocar a las alumnas cuando transitan alrededor de las escuelas. Y nadie le pone atención hasta que una niña no lo denuncia o cree que es importante denunciar y nosotros lo comunicamos y lo vinculamos con la autoridad competente para que haga la parte que le toca. Vamos a esa parte, me interesa. Si ya el enfoque de esta Coordinación General de Seguridad en la Universidad de Guadalajara trae estos programas de manera integral, tampoco puede ser que solo sea la responsabilidad de la Universidad de Guadalajara. Claro. Te vinculas con municipios, te Sí. vinculas con corporaciones policiales, te vinculas con el Estado. ¿Cómo le haces? Sí. Bueno, nosotros desde que iniciamos con esta propuesta en el 2010, buscamos sentarnos con las autoridades de cada municipio y con el gobernador del estado en este asunto. Y precisamente hemos realizado convenios de colaboración, firmas de convenio de colaboración, donde cada quien se compromete a hacer la parte que le toca. Por ejemplo, nosotros buscamos crear y fomentar esa prevención a través de la eliminación de factores urbanos de riesgo. ¿Qué es un factor urbano de riesgo? Nosotros decimos que una calle mal iluminada es violencia. Una calle mal podada también es violencia. Una calle donde Con muchos coches y abandonados. carros abandonados es violencia también. Eso no le toca al policía. La iluminación tampoco le toca al policía. La poda del arbolado tampoco Le toca a un municipio. le toca al municipio y a las áreas de servicios públicos municipales. Cada quien tiene que hacer la parte que le toca, pero otra cosa. Una calle donde se autoriza que se instalen cantinas frente a las escuelas es violencia extrema. A través de los años, cobijados en recovecos legaloides de los municipios y los cabildos, han autorizado que se instalen cantinas en las escuelas, disfrazadas con otro nombre. Y se vende alcohol a niñas y a niños de 14, 15 años. Y no únicamente alcohol, se consumen otro tipo de sustancias. No que las vendan los dueños de los espacios, la gente que acude al lugar. ¿No hay una regla? Debe haber regla, municipios, pues no sí. hay un Pero precisamente reglamento, una se han ley? fabricado un montón de recovecos legaloides para que se instalen ahí. Abarrotes. Y Que otro con tipo bebida de y sin giro bebida. y- Va a ser con comida. Pues sí, te dan 3 chícharos y 5 cartones de cerveza para cobijar y validar que se instalen, ¿no? Parecieran decirnos, estamos luchando para que las drogas y el alcohol no lleguen a sus hijos. Por eso instalamos cantinas frente a las escuelas. Y me imagino que este tema alcanza no solamente a lo que pudiese hacer alguien en estado alcohólico, Sí. sino desde la violencia vial, es decir, algún irresponsable también después de tomar, salir alcoholizado, tomar un volante y poner en riesgo A a los los demás. jóvenes. Ya no hablamos solamente de la seguridad de tipo de violencia, de asaltos, no, va más allá. Esa es la condición humana la que está allá afuera con la que tenemos que competir. Cada y cuando brincan cosas que no tenemos detectadas. Por ejemplo, el simple sujeto que sale y toca a una niña o la quiere abrazar.
o que hace temas sexuales delante de la niña y que no nos damos cuenta. El acosador del camión, que pareciera que no están ahí constantemente. El sujeto que la sigue en el vehículo, te insisto en este tema, ¿no? Entonces, eso hay que detectarlo y saber que está ahí afuera. ¿Tienen estadísticas? Sí, tenemos estadísticas puntuales desde hace 15 años. ¿Qué nos puedes decir al respecto? La universidad tiene una matrícula impresionante si hablamos en temas de bachilleratos y además tomamos en cuenta la red universitaria, que es ejemplo en el mundo por lo que alcanzó en la dimensión la Universidad de Guadalajara de expandirse y no quedarse en un solo núcleo o centro, sino que esta red maravillosa, es una gran herencia, bien pensada. Es maravillosa. ¿Cómo le hacen? Si es una matrícula tan grande, si están además en todo el estado, ¿cómo le hacen? Precisamente es muy importante lo que mencionas porque estamos diseminados por todo el estado de Jalisco. Somos la única escuela allá arriba en la sierra, en las partes más recónditas del estado. Ahí en esa escuela estudian los hijos de todos, las hijas de los novios de todos, la novia de todos, ahí están. O sea, ya son parte de nuestra comunidad todas las personas. Y a veces es complicado hacer seguridad en ciertas regiones del estado por lo complicado que está. Y creo que nosotros hemos tratado de fortalecer este tipo de cultura de autoprotección, pero sobre todo, algo que yo he aprendido a través de los años, que la alternativa para hacer prevención y seguridad se llama conciencia. Y tú me podrías decir, pero conciencia no son más patrullas, más pistolas, más fusiles, más acciones punitivas. Y no es eso, no es eso, pero es algo mucho más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que generan violencia y actuar en consecuencia. Ser incluso conscientes de nuestro propio derecho, porque a veces no somos conscientes de eso. ¿O de denunciar? Sí, de nuestro propio derecho precisamente de intervenir y de modificar aquello con lo que no estamos de acuerdo. De no creer que no pasa nada. Así, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que se ponga una cantina donde estén enfrente de los alumnos, pero no hago nada. No levanto las banderas, no pelo los dientes, no digo nada, cruzo indiferente. Esa es a la conciencia que hay que llamar, ser un llamado a la conciencia social dormida. Estos programas tienen una vinculación directa además con los estudiantes. Sí. ¿Cómo juega el rol del estudiante ahí? No sé si la organización estudiantil participa. Sí. ¿Qué pasa con...? Primeramente, déjame comentarte que hemos tratado de impartir cursos desde que llegan a primer semestre. Unos cursos de capacitación y prevención destinados a eso, a fortalecer esa cultura de autoprotección. Y se les da a los jóvenes desde que llegan a primer semestre. Entonces los hacemos conscientes de la importancia de su participación y que ellos son parte de transformar las cosas. Pero no nada más a los alumnos, a los padres de familia. También invitamos a los padres de familia a los cursos y que capaciten y que participen. ¿Y se involucran? Se involucran. Invitamos a los vecinos y formamos comités técnicos donde invitamos a los vecinos de los centros educativos. Así es, de alrededor de la escuela. Y van los presidentes de colonos, un representante de los comerciantes establecidos, invitamos al director de servicios públicos municipales para que asista a la reunión y al comisario en turno le pedimos que nos mande al comandante de la zona o responsable de seguridad, a los padres de familia y a los alumnos. Nos reunimos entre todos y hacemos diagnósticos y cada quien alza la mano y hace su propuesta. Y cada uno de nosotros se compromete a hacer la parte que le toca. Por ejemplo, ahorita tú puedes ver los entornos de nuestras escuelas totalmente iluminados. Por ejemplo, el CUSEI o el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUSEA o CUS Belénes, donde la iluminación ya no es únicamente hacia donde circulan los carros, sino la iluminación peatonal, que garantice la seguridad en la banqueta, que eso ha crecido en los últimos años. Nosotros lo propusimos en el 2010, estaba de presidente municipal Aristóteles Sandoval en Guadalajara, que hoy precisamente acaban de comentar noticias que cumple 5 años, que está medio en el olvido el tema de este exgobernador. Y él fue el primero que nos apoyó donándonos unas lámparas para iluminar los entornos del CUSEI y de CUX, la normal. Nos decían que no se podía, pero fuimos avanzando. Y a través de los años nuestras escuelas ya están iluminadas de manera distinta. Ya se podan los árboles, se hacen ese... Esa es la parte que comentabas, no es lo mismo 2025
A 2010. a 2010, a 1990. Es otra violencia. Es otro tipo de violencia, es otro tipo de sociedad. La cultura quizás es la misma o muy similar, pero esto que comentas es parte de esa evolución, ¿no? Así es. Lo vamos aprendiendo. Según nos van informando y vamos recabando información, tenemos que actualizarnos y tenemos que estarnos reinventando constantemente. Hoy, por ejemplo, la problemática que tenemos nosotros es el ciberespacio, las redes sociales, el Internet. También están metidos ahí. Y ya estamos metidos en ese tema porque es urgente. Tenemos que estarnos reinventando y actualizando. Si ahora la inseguridad no solamente es en la calle. Y creo que es más fuerte en las redes sociales y en el ciberespacio que en la calle. ¿Así? De ese tamaño está. Los riesgos que se corren en el Internet y en el ciberespacio, mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando. Hoy, por ejemplo, con las llamadas de extorsión, tenemos los secuestros virtuales, donde nuestros jóvenes, profesores o trabajadores son víctimas de esa extorsión y son sacados de casa o secuestrados. Los encontramos, por ejemplo, en panteones, en alcantarillas. O sea, ustedes han al momento actuado, llevan a cabo una investigación rápida, Sí. revisan sus sistemas. Y junto con la y policía, damos con ellos. ¿Con las víctimas? Sí, junto con la Cuéntanos policía, de eso. con la policía municipal. Precisamente el fortalecer ese trabajo, esa vinculación del entorno y sendero seguro, nos ha permitido estar y trabajar de manera muy estrecha con las policías municipales, que yo aquí quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento puntual a los comandantes de las policías municipales, a la Policía del Estado, que también nos ayuda, a la Fiscalía, que tenemos que trabajar de la mano con ellos. Y cada vez que tenemos un reporte nos comunicamos de manera inmediata y trabajamos en equipo. Ellos tienen una metodología y nosotros también y trabajamos juntos. Hoy nuestros jóvenes los encontramos, por ejemplo, en los baños de los centros comerciales. Niñas y niños, adentro de hoteles. Te decía, en cuevas, en alcantarillas, arriba de la bóveda de una casa abandonada. O se las llevan de una ciudad a otra o de un estado a otro, con el tema del secuestro virtual. Entonces, estamos enfrentando retos que no teníamos hace unos años. Nosotros registramos del secuestro virtual en el 2016, el primero. El primero, en el 2016. Y ha ido escalando. Hace 9 años. Así exactamente. Y lo tenemos registrado. Por ejemplo, tenemos también registrados cuántos desaparecidos tenemos en la universidad. ¿Cuántos son? Tenemos 23 desaparecidos en la universidad. A 8 más los hemos encontrado ya sin vida. Son 23 desaparecidos, pero este evento sucede en el traslado a la universidad, ¿o por qué lo retomas? No, ¿Cómo? no, ¿O solo porque es alumno? Porque son universitarios. O, por ejemplo, tenemos maestros. 2 También. maestros. Ya encontramos a uno después de 10 años. Y luego a un trabajador también que tenemos desaparecido. Y tenemos alumnos, 16, que están desaparecidos. Y tenemos registro de 4, que según la información que nos dan y que tiene la Fiscalía, que han sido sacados de su casa y desaparecidos. Grupos armados los sacan de su casa y se los llevan. Pero hemos encontrado 120, 140 que los han reportado desaparecidos y se han localizado. Por X circunstancias, ¿no? Diferentes temas que a veces no tienen que ver con la seguridad, pero temas personales o familiares, o incluso el reclutamiento, que hoy es otro tema también por el que estamos pasando. Sencillo. Y muy difícil de afrontar. ¿Trabajas además de con los estudiantes con el profesorado? Sí. Los catedráticos y trabajadores, Todos ¿qué papel juegan? Por ejemplo, ellos participan dentro de los cursos de capacitación, están al pendiente. Ellos son parte de la estructura de dar seguimiento a los reportes de denuncia. Por ejemplo, capacitamos a todos en las escuelas y los grupos de WhatsApp. Tenemos al oficial mayor de la preparatoria, al secretario o al director de cada preparatoria. Él está capacitado junto con los guardias para que el que tenga conocimiento de un hecho ilícito, de manera inmediata lo sube al grupo. En ese grupo está el primer comandante de la zona, el segundo comandante de la zona y en ocasiones, depende del turno, la Guardia Nacional. El trabajo es con muchos municipios, hablábamos de esta maravillosa red, pero si hablas de Q Valles, no es solamente la sede, o Q Sur no es solamente la sede, porque tienes alumnos que pueden estar en los municipios cercanos y se trasladan. ¿Implica esto también? Sí, es muy complejo. Trabajamos de manera coordinada con la Policía del Estado, con la Fiscalía.
Por ejemplo, me reportan un alumno desaparecido en Huejuca, o secuestrado en Mezquitic, o en Villa Purificación. ¿Cómo cuido yo a un jovencito hasta Villa Hidalgo, Villa Purificación? La manera que hacemos es a través de los directivos de las escuelas que reportan, nos comunican a nosotros, nos vinculamos con la autoridad competente, ya sea la Policía del Estado o la Fiscalía del Estado, y ya le damos seguimiento. Cerramos la pinza y hacemos trabajo en equipo. Y nos ha resultado en los últimos años. Creo que tenemos una buena estructura y unos buenos protocolos para trabajar. 34 años trabajando. Más o menos, sí. Montalberti, es increíble lo que se ha hecho. ¿Qué hace falta? ¿Qué en este momento, qué le hace falta el coordinador general de todos estos proyectos para ayudar en este tema tan importante para nuestros estudiantes? Yo creo que lo que hace falta precisamente es eso, conciencia. Porque no nos queda claro, y te insisto en esto, que hay una especie de conciencia social dormida allá afuera, que no nos permite entender a todos la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Cuando hablas de la conciencia es, bueno, si veo que hay un evento en el que están violentando a alguien, parte de la conciencia es no quedarme pasivo. Hacer la parte que me toca. Por ejemplo. Y ahí vamos todos. Todos. Puedo yo ir a mi trabajo, yo no tengo nada que ver con la universidad, o creo que no tengo nada que ver con la universidad, porque sí lo tengo, aunque no sea estudiante, aunque no sea profesor, aunque no tenga un hijo ahí. Esa es parte de la conciencia. Por ejemplo, tratar de entender que todos los jóvenes son nuestros. Todos los jóvenes son nuestros, no más los de la UDG. Que los policías son nuestros. Y me refiero, nuestros no en el sentido de propiedad, de responsabilidad. Somos responsables por nuestros jóvenes, por nuestras niñas como sociedad. Somos responsables de nuestros policías también. Detrás de cada policía hay un padre de familia, hay un hermano, hay una mamá. Y les dejamos toda la bronca a ellos. ¿Dónde está el director de parques y jardines? Sí, que poda, que tiene limpio. ¿Dónde está el de alumbrado público? ¿Dónde está el de padrón y licencias, que autoriza que se instalen las cantinas? ¿Dónde está el de reglamentos? ¿Dónde está el de movilidad? Creo que falta conciencia para entender que todos debemos de hacer la parte que nos toca. No, todo resuélvamelo el policía. Le encargo que vaya y se mate por mí. Si no se mata por mí, usted no sirve para nada. Súper importante. Licenciado, te agradecemos muchísimo el haber aceptado ser parte de este arranque aquí en Cuántico Firma Creativa. Esto que hace falta respecto a... Y me encantó, porque estoy seguro que tienes en la cabeza lo que hace falta en el proyecto, en materia de quizás mobiliario, personal, capacitación. Pero traes muy clara la idea de que además de eso se requiere que todos le entremos. Que todos le entremos. Gracias por estar aquí en este podcast, en el arranque de Cuántico. Felicidades por lo que haces. 34 años no es sencillo, menos en un tema que pareciera pues que en ocasiones no existe, la seguridad escolar, la seguridad de los estudiantes. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ayúdenos a cuidar a nuestros jóvenes todos. Claro que sí. Muy bien. Gracias. Despedimos este podcast. Vamos a estar constantemente aquí participando y teniendo más invitados. No será la primera vez que estés con nosotros. Nos vemos en la próxima. Gracias.